días, estamos en el Reino de Inmigrantes. Mi nombre es Javier Mauricio Salazar y hoy es el 20 de abril de 2013. Hoy vamos a ver las noticias. Vamos a comenzar con las noticias. La primera noticia que tenemos es, resulta que en junio del año pasado, em, el gobierno de inmigración, o sea, el Ministerio de Inmigración paró las visas de trabajadores independientes y suspendió todo esto y le devolvió el dinero a la gente para simplemente porque tenía mucho trabajo y dice que no podía tratar tantas demandas. Em, algunos inmigrantes hicieron alguna protesta, o sea, no son inmigrantes como tal, pero pues hicieron su demanda y el juez paró, él dijo que no tenían nada que hacer porque el gobierno como que tenía la razón en esto. Como resultado de esto, pues 1.400 personas se vieron interrumpidas su proceso de inmigración, tienen que comenzar otra vez y esto va a ser alrededor con las nuevas leyes, no con las viejas leyes que de todos modos estaban parados el proceso desde el año pasado, desde junio. Em, en otra noticia, el gobierno ya publicó las 24 profesiones admisibles para entrar como trabajador calificado aquí a Canadá. Quiere decir que eso redujo prácticamente muchas posibilidades para la gente que quiere entrar aquí como trabajador independiente, o sea, como fue mi caso también, o sea, yo era ingeniero industrial, yo hice el papeleo y como ahí pasé, mejor dicho, uno pasa los exámenes y toda esa cuestión, la entrevista y todo eso y uno pasa. Pero en este caso son 24 profesiones solamente que están aceptando ahora. Vamos a ver qué profesiones son. Y aquí tenemos la lista de las profesiones que se necesitan, que van a admitir a partir del 4 de mayo de este año. Y son, como dice aquí, son alrededor de 5.000 nuevas demandas que van a aceptar solamente para el 2013. Entonces, tenemos directores directores de servicios de ingeniería, analistas financieros, geocientíficos y oceanógrafos, ingenieros civiles, mecánicos, químicos, ingenieros mineros, geólogos, ingenieros de extracción y refinaje, extracción de petróleo, ingenieros aeroespaciales, ingenieros informáticos, arpentor, eso es como una persona que hace, son las personas que hacen los planos para las casas, o sea, para los terrenos y toda esa cuestión, no sé cómo se llama en español. Programadores técnicos mecánicos, inspectores de salud pública, audiólogos, ortofonistas, fisioterapeutas, ergoterapeutas, tecnólogos de laboratorio médico, técnicos de laboratorio médico, asistentes en patología, in, uh, inhaloterapeuta, eso es como para las personas que respiran, em, em, tienen dificultades para respirar, tecnólogos en radiación medical, rayos X, todo eso, ecografía y cardiología. Bueno, eso está muy bien, pero toda esta gente acá, ninguno de estos profesiones, excepto estas cuestiones de programadores, ninguna de estas personas aquí puede trabajar cuando entra aquí al país. Estas profesiones están reguladas por la orden de los ingenieros, por ejemplo las orden de los médicos. Eso quiere decir que toda la gente que va a entrar aquí tiene que volver a estudiar su diploma y tienen que pasar exámenes y, mejor dicho, no pueden trabajar en su profesión. Se tienen que esperar al menos 5 años para que puedan volver a trabajar en lo que estaban trabajando. O sea que eso no es como muy interesante, me parece a mí. Sigamos con la noticia. La otra noticia que tengo es la historia de Ibrahim Somaroro. Es una persona de la Costa de Marfil. Su historia es bastante rara. Vamos a verla un poco más en detalle. Bueno, es este señor que está aquí. Este señor vivía en la Costa de Marfil, y conoció a alguien en el Círculo de Soleil que terminó por trabajar para ellos.
Circo del Soleil es un circo el Circo del Sol, el Circo de Quebec. Em, el señor el caso es que tuvo problemas en su país, después fue a Burkina Faso, que es otro país allá en África al lado, y de una manera u otra vino a parar aquí a Quebec en el 2008. El señor no sabe leer ni escribir, no sabe leer y escribir muy bien, el caso es que él trabaja y todo esto, pero pues la cosa es que se dieron cuenta que él no tenía los papeles legales y ahora el 30 de abril de este año tiene que, o sea, lo van a deportar. Y él tiene trabajo aquí, tiene familia, tiene todo esto, después de 2008, o sea, son como 5 años. Y hay gente que le están apoyando en este momento, hay gente como senadores y todo esto, pero el problema es que la demanda de todos modos ya está hecha, o sea, el 30 de abril tiene que salir este señor aquí. Hay una página en Facebook para soportarlo. Voy a dejar el enlace en en el blog también. Y pues si quieren hacer like o lo que sea, pues eso es como para soportar a este señor que no lo saquen de aquí al 30 de abril, o sea, pero ya casi es dentro de 10 días casi. No hay mucho que hacer con esto. Esperemos que no le vaya mal a este señor otra vez. Vamos a ver qué pasa con él. Sigamos con el podcast. Seguimos con la cuestión de vocabulario. Pues como trayéndoles algo útil para la vida cotidiana en Quebec. Hoy voy a hablar de los impuestos. Los impuestos porque ya el 30 de abril, el 31 de abril tenemos que declarar impuestos el 30 de abril. Em, Primero que todo, esos son los impuestos. Se declaran una vez por año y es dependiendo si es una empresa o es una persona. Para las personas naturales va a ser el 30 de abril que tienen que hacer su declaración. La mayoría de las veces cuando uno entra aquí los primeros años es fácil porque en los grupos de inmigración y grupos de ayuda de inmigrantes hay gente que va a reunir a todo el mundo, y lo van a reunir en una sala comunitaria y comunal y después uno reúne los papeles, o sea, y hay alguien que le ayuda a llenar los impuestos. A mí me ayudaron a llenar los impuestos al menos 3 años. Así que cuando uno está empezando, pues casi no tiene ningún problema para eso. Pero sin embargo, no es tan difícil de llenar los documentos cuando uno tiene mucho, cuando ha comenzado aquí en este país. Hay una diferencia entre impuestos y tax. Le tax son los impuestos, pero estos impuestos son como la, la tax, o sea, el impuesto de venta o el impuesto de cuando uno compra un carro, cuando uno compra una casa, son otros impuestos diferentes, pero pues es interesante que tienen diferente nombre. Hay una cosa que se llama revenue, que es lo que usted gana en cuando uno, es- cuando uno está trabajando, es el revenue. El revenue es el salario bruto, o sea, antes de impuestos. Otra cosa es formular. Formular es fácil, es un formulario, el formulario de impuestos que tiene que llenarse. Ejemplos de ese formulario es el relevé A, relevé 1 y el TCAT, o sea, el T4. Hay otra cosa que se llama deductible, pues que hay otras cosas que son deductibles de impuestos. Quiere decir que usted puede deducir eso de sus impuestos. Cosas como, por ejemplo, comprarse unas gafas o cuando ha estudiado o algo a eso, ha pagado cuestiones de estudio, eso puede ser indeductible de impuesto. Hay algunos gastos de la hipoteca también que son deductibles de impuestos. Y cuando hace donaciones es deductible de impuesto. Está el rapport, que es el rapport de impuesto. ¿No? El rapport es como o sea, el formulario que ya llenó con todos los datos. Y otra palabra interesante, pues contable, porque contable es un contador. Hay mucha gente que ofrece el servicio para llenar los impuestos. Real los papeles de impuestos, uno lleva los formularios, el relevé A, el ET4 y todos los formularios que le han mandado por correo en el transcurso del año. Y con eso uno puede llenar su rapport de impuesto. Y
o si no, llevárselo a un contable que él va a ayudarle a llenar estos papeles. Ahora vamos a ver un pequeño tutorial ah, para buscar sitios donde uno puede hacer la declaración de impuestos en internet. Y voy a mostrarle algunos de los que yo he utilizado. Este es uno de los sitios que ofrece servicio en internet. Em, Se llama InfoRapid. Pues tiene como tutoriales, o sea, poco a poco que uno va llenando los papeles, va, le van guiando para hacer las cosas. Hay como tres, como aquí lo vemos. Hay el Deluxe, que es para particulares, para parejas y familia. Aquí hay que tener en cuenta una cosa. Aquí couple, que es pareja, para el gobierno canadiense, una persona que iba, dos personas que iban juntas después de un año son una pareja, poco importa si no se han casado ni nada de esto, o sea, se pueden declarar como pareja y tienen uno que pagar arrendo para poder que sea como diferente una de la otra, ¿no? Hay otra cosa que es inversionistas y propietarios y otra cosa que es para, para particulares y entreprisas, pero eso es como para personas trabajadoras independientes y todo esto que se pueden hacer. Entonces, dependiendo de la situación, uno puede elegir uno u otro. Hay una cosa muy interesante acá abajo, no lo ve bien, pero hay una cuestión que es posible el gobierno cuando usted no tiene suficientes ingresos, lo que va a hacer es que usted puede hacer la declaración de impuestos incluso si no ha ganado nada en el año. Y es obligatorio hacer la declaración de impuestos. El hecho de que no haya trabajado no quiere decir que no tenga que declarar los impuestos. Y esto es gratuitamente, eso es gratuito después de cierto monto de dinero, como $8,000 al año, creo que si usted tiene, si ha ganado menos de $8,000 al año, pues entonces la declaración de impuestos le sale gratuita. Y la otra cosa es que yo veo aquí es, si usted está estudiando solamente, también le sirve para esto, es una forma de hacer eso. Claro que, como le digo, los estudiantes también tienen otra ventaja que es en las universidades y en los CEGEPs y todo esto le ayudan a llenar sus papeles gratuitamente y pues no tienen que pagar nada de esto. Acá hay otro servicio, se llama Import Expert y tiene servicio en línea o si no descargaron un CD Windows y toda esa cuestión y pues la mayoría también tienen la cuestión de que puede uno comenzar sin pagar nada, o sea, debuté San va, va uno llenando los papeles poco a poco y esto es, por ejemplo, la identificación, nombre de utilizador, o sea, nombre de usuario, contraseña y toda esa cuestión. Y uno comienza a llenar esto. Lo importante es saber suficientemente francés como para poder entenderse. Si no sabe suficiente en francés, pues entonces toca buscar uno que esté en inglés. El problema es que aquí, como estamos en Quebec, tiene que hacer la declaración de impuestos para Quebec y la declaración de impuestos para Canadá. Y la mayoría de estos, por ejemplo, si ya está en esa cuestión que dice Quebec, la mayoría es que van a hacer el impuesto canadiense y quebequense al mismo tiempo, federal y provincial. Entonces es una forma de ahorrarse trabajo, ¿no? Porque si no tendría uno que llenar uno federal y después ir a otro sitio para llenarlo provincial. Eso fue lo que yo hice creo que los primeros 2 años y no sabía ni siquiera que se podía hacer em, los dos al mismo tiempo. Y bueno, esas son las noticias que tengo por esta semana. Muchas gracias por escucharme y espero verlos en la semana próxima. Seguramente por todos los enlaces de documentos y noticias que yo estoy transmitiendo, voy a dejar los enlaces en el blog reinodeinmigrantes.com. Y muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.